Carlos Mendoza, CEO de un imperio financiero de 800 millones de euros, salía del restaurante Botín cuando un niño de 12 años se acercó con el coraje de la desesperación. «Disculpe, señor», dijo con voz temblorosa, «¿puedo trabajar por un bocadillo? No como desde hace 2 días». Carlos se paró en seco. En 40 años de vida, nadie le había hecho una petición tan sencilla y a la vez tan devastadora. Lo que pasó después de ese momento cambió no solo la vida del niño, sino que reveló un secreto que Carlos había ocultado durante 20 años. Una historia que demuestra cómo a veces un bocadillo puede valer más que un imperio. Las luces doradas de la calle Serrano iluminaban el rostro cansado de Carlos Mendoza mientras salía del restaurante Botín, el mismo local donde cada noche cenaba solo leyendo informes financieros. Era el 15 de diciembre. Madrid estaba vestido de fiesta, pero para Carlos era solo otro día en el vacío de su existencia perfecta. A los 40 años, Carlos tenía todo lo que la sociedad consideraba éxito. Un imperio financiero que gestionaba inversiones por miles de millones de euros, un ático en el barrio de Salamanca, una colección de coches que era la envidia de los coleccionistas de toda España. Sin embargo, mientras caminaba hacia su Mercedes-Benz aparcado, se sentía más solo que un mendigo. Había construido su éxito con dedicación maníaca, sacrificando todo en el altar de la ambición. Nada de familia, nada de verdaderos amigos, solo adquisiciones, fusiones y balances. Su vida social se limitaba a cenas de negocios y eventos mundanos donde estaba rodeado de gente que solo veía en él oportunidades de negocio. Fue precisamente cuando estaba a punto de abrir la puerta de su coche que lo vio. Un chaval de unos 12 años, delgado como un palillo, con ropa que había visto tiempos mejores y ojos que parecían demasiado grandes para su cara demacrada. Estaba parado bajo una farola, temblando no solo por el frío madrileño, sino por algo más profundo. El niño lo observó durante algunos segundos. Luego hizo algo que nadie había osado hacer jamás con Carlos Mendoza. Se acercó con paso inseguro, pero decidido. Las palabras que salieron de su boca golpearon a Carlos como un rayo. No pedía limosna, no imploraba piedad, pedía trabajar. Tenía la dignidad de quien quiere ganarse el pan, no recibirlo por caridad. Carlos estudió atentamente al niño. No parecía uno de esos chavales de la calle que a menudo rondaban por el centro con estafas elaboradas. Había algo genuino en sus ojos verdes, una sinceridad que le llegó directo al corazón de una manera que no había sentido en años. El chaval se presentó como Pablo García y explicó que sabía limpiar, barrer, fregar platos. Su abuela le había enseñado todo antes de morir. Algo en esa frase golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. La mención de la abuela, la manera en que el chaval había bajado la mirada, la cruda realidad de un niño que se había quedado solo en el mundo. Carlos miró el reloj, las 8 de la noche. Los restaurantes estaban abiertos, la ciudad pulsaba de vida, y sin embargo este niño no había comido en 2 días. ¿Cómo era posible? Y sobre todo, ¿cómo había llegado él, Carlos Mendoza, a volverse tan ciego ante el sufrimiento que se consumía a pocos metros de sus cenas de 300 euros? De repente, decidió ofrecerle subir al coche. Pablo dio un paso atrás, asustado, pero Carlos le explicó que no le estaba ofreciendo caridad, sino un trabajo. Pero primero tenía que comer algo, si no, no tendría fuerzas para trabajar. Pablo subió al Mercedes con la cautela de quien no está acostumbrado al lujo, tocando apenas los asientos de cuero como si tuviera miedo de ensuciarlos. Mientras conducía hacia otro restaurante, Carlos seguía echando miradas al retrovisor. Pablo miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo Madrid por primera vez. Durante el trayecto, Carlos descubrió que Pablo estaba solo desde hacía 3 meses, desde que murió su abuela. Nunca había conocido a sus padres. La abuela decía que su madre era muy joven cuando nació y que no podía quedarse con él. Carlos sintió un nudo formándose en la garganta. Esa historia le recordaba algo, un pasado que había enterrado tan profundamente que se había convencido de que nunca había existido. Pero ahora, mirando a este chaval que había tenido el valor de pedirle trabajo en lugar de limosna, ese pasado empezaba a resurgir con una fuerza devastadora. Llegaron al restaurante Casa Lucio, un sitio menos elegante de lo habitual para Carlos,
pero con un ambiente familiar que parecía más apropiado para la situación. Mientras Pablo pedía con timidez unos huevos rotos, Carlos no podía dejar de observarlo. Había algo familiar en esa cara, algo que iba más allá de la simple compasión. Y cuanto más lo miraba, más empezaba a formarse en su mente una terrible sospecha. Mientras Pablo devoraba los huevos rotos con una voracidad que partía el corazón, Carlos no podía apartar la mirada de él. Cada gesto, cada expresión, parecía despertar recuerdos enterrados 20 años atrás. Carlos empezó a hacer preguntas sobre la abuela. Carmen García, calle Embajadores, una casa pequeña pero limpia. Trabajaba como empleada de hogar y Pablo la ayudaba cuando volvía del colegio. Carlos sintió el mundo temblar. Calle Embajadores, Carmen García. El nombre le resonaba en la mente como un eco del pasado. Cuando preguntó por la madre, Pablo sacó un papel arrugado. La abuela le había dado esa foto antes de morir, diciéndole que algún día tendría que saber la verdad. Con manos temblorosas, Carlos abrió la fotografía en blanco y negro. Mostraba a una chica de 19 años, bellísima, con los mismos ojos verdes de Pablo. En el reverso estaba escrito: Elena Mendoza, 1983. Pablo, esta es tu madre. La sangre de Carlos se heló. Elena Mendoza, su hermana. La hermana que había perdido 20 años antes cuando se quedó embarazada y los padres la echaron de casa. Elena, que desapareció una noche para proteger al bebé. Durante 20 años Carlos la había buscado por todas partes, y ahora, sentado frente a él, estaba su sobrino. Pablo siguió contando que la abuela decía que Elena era valiente, que había dejado la familia para protegerlo. Murió cuando él tenía 3 años en un accidente de tráfico. Carlos sintió las lágrimas caer. Elena había muerto. Nunca había podido pedirle perdón por no haberla defendido. Pablo, viendo las lágrimas, preguntó preocupado si se encontraba bien. Carlos lo miró a los ojos, los mismos ojos verdes de Elena, y tomó la decisión más importante de su vida. Le reveló que Elena también era su hermana. Pablo era su sobrino. El silencio fue ensordecedor. Cuando Pablo susurró «tío», Carlos asintió explicando que estaba allí para remediar 20 años de errores. En ese momento, 2 vidas rotas empezaron a recomponerse. Un niño había encontrado una familia, y un hombre vacío había encontrado un propósito para vivir. Después de llevar a Pablo a su ático ultramoderno en el barrio de Salamanca, Carlos empezó a reorganizar completamente su vida. El chaval necesitaba todo: ropa, atención médica, colegio, pero sobre todo necesitaba amor, no deber. El primer obstáculo llegó cuando Carlos trató de inscribir a Pablo en un colegio privado del barrio. El director, inicialmente entusiasmado con el sobrino del famoso Carlos Mendoza, cambió de actitud al ver los orígenes humildes del chaval. Dio a entender que su institución estaba frecuentada por las mejores familias de Madrid y no estaba seguro de que Pablo se adaptaría. Carlos entendió lo que había sentido Elena 20 años antes: el mismo esnovismo, la misma arrogancia. Le dijo al director que Pablo nunca se adaptaría en un sitio tan mezquino y salió llevándose al chaval. Los problemas continuaron. La noticia de que Carlos había adoptado a un niño de la calle circuló por los ambientes financieros. Sus socios pidieron una reunión urgente. Roberto Serrano le hizo entender que la situación creaba problemas. Sus clientes eran gente de cierto nivel. No podían ver al consultor financiero más importante de Madrid con un chaval de la calle. Carlos miró a esos hombres de traje y corbata y se vio a sí mismo de 20 años antes, el hombre vacío que había sacrificado todo por el éxito. De repente anunció que vendía sus participaciones. Ya no quería formar parte de un mundo que juzga a un niño por cómo va vestido. Esa noche Pablo, preocupado, dijo que no quería que perdiera el trabajo por su culpa. Carlos se arrodilló frente a él, explicando que 20 años antes había elegido la aprobación de los demás en lugar del amor por su hermana. No volvería a cometer el mismo error. Pablo era lo más importante que le había pasado en la vida. Por primera vez en 20 años, Carlos se durmió sonriendo. Había perdido un imperio financiero, pero había recuperado su alma. 3 meses después, Carlos y Pablo vivían en una casa acogedora en Malasaña, con un jardín donde Pablo podía jugar. El chaval iba a un colegio público,
donde destacaba en los estudios, y Carlos había abierto una pequeña empresa de consultoría para ayudar a pequeños negocios. Una noche, mientras hacían los deberes juntos, Pablo preguntó por qué Carlos nunca había tenido familia propia. Carlos admitió que había tenido miedo después de lo que pasó con Elena. Se había concentrado solo en el trabajo, pensando que el dinero podía llenar el vacío. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pablo observó que ahora había entendido que el vacío solo se llena con amor. Fue en esa época cuando Carlos conoció a Pilar, una maestra del colegio de Pablo. Durante una tutoría, ella notó la madurez extraordinaria del chaval. Carlos le contó su historia y Pilar se emocionó. Ella también había crecido en una familia difícil y había elegido la enseñanza para marcar la diferencia. Empezó una relación dulce, pasando tardes en casa ayudando a Pablo con los deberes. Una noche de mayo, paseando por el Retiro, Carlos preguntó a Pilar si podían construir algo juntos. Ella confesó que nunca se había interesado por los hombres ricos, pero Carlos era diferente. Había renunciado a la riqueza por amor. Al volver a casa, encontraron a Pablo con un dibujo, 3 personas cogidas de la mano delante de una casa. «Somos nosotros», dijo sonriendo, «mi nueva familia». Cuando Carlos preguntó qué pensaría si Pilar viniera a vivir con ellos, Pablo se iluminó. Por fin tendría una madre y un padre como los otros niños. Pilar se emocionó diciendo que nunca podría sustituir a su madre. Pablo la interrumpió explicando que su madre le había dado la vida. La abuela lo había criado con amor y Pilar le estaba enseñando que las familias se pueden elegir. Él la elegía como madre del corazón. Carlos entendió que su vida por fin había encontrado sentido. Era parte de una familia verdadera, construida sobre el amor. Un año después, mientras la familia vivía en armonía, llegó una carta que lo cambió todo. Un abogado informaba que Carmen Ruiz reclamaba la tutela de Pablo, sosteniendo que era su tía materna. La mujer había descubierto la existencia del chaval a través de un artículo de periódico y presentaba documentos que probaban el parentesco. Quería una reunión urgente. Cuando Carlos se presentó en el despacho de abogados, Carmen Ruiz era una mujer de 50 años, elegante pero fría. Explicó que quería llevarse a Pablo a Barcelona, donde tenía una casa bonita y podía ofrecerle una educación excelente. Carlos objetó que Pablo era feliz donde estaba, pero el abogado de la mujer precisó que ella era la única pariente de sangre que quedaba. Tenía todos los derechos para reclamar la custodia. Durante la reunión surgió que Carmen había discutido con Elena años antes y ni siquiera sabía de la existencia de Pablo. Era viuda, sin hijos, y su descubrimiento parecía motivado más por la soledad que por verdadero cariño. El encuentro con Pablo en el Parque del Retiro fue revelador. El chaval, con su sabiduría natural, preguntó a la mujer cómo podía saber que quería de verdad a su madre si nunca la había ayudado cuando tenía necesidad. Carmen no supo responder, demostrando que no estaba buscando reconstruir un vínculo familiar, sino solo llenar un vacío en su vida. La batalla legal duró 6 meses. Carlos contrató a la mejor abogada especialista en familia de Madrid, que basó la defensa en el interés superior del menor. El momento decisivo llegó cuando Pablo, ahora de 14 años, fue escuchado por el juez. Con dignidad y valor, explicó que ser parientes de sangre no significa automáticamente ser familia. La familia verdadera es la que te elige cada día. Se giró hacia Carmen explicando que ella no lo conocía de verdad, mientras que Carlos sabía todo de él, sus gustos, sus miedos, sus sueños. Le había enseñado que el valor de una persona no se mide por el dinero, sino por el amor que sabe dar. El juez estableció que Pablo se quedara con Carlos. El vínculo afectivo construido prevalecía sobre las relaciones de parentesco biológico. La batalla legal duró 6 meses intensos y estresantes. Carmen Ruiz había contratado un despacho de abogados prestigioso, decidida a obtener la custodia de Pablo. Sus abogados sostenían que, como única pariente de sangre, tenía derechos superiores a los de Carlos. Pero Carlos no se rindió. Contrató a la mejor abogada especialista en familia de Madrid, Ana Blanco, una mujer que había dedicado su carrera a defender los derechos de los menores.
La abogada explicó que su caso se basaba en un principio simple: el interés superior del menor. Pablo había encontrado estabilidad, amor y un futuro con ellos. Esto contaba más que cualquier lazo de sangre. Durante el proceso surgieron detalles importantes. El detective privado contratado por Carlos descubrió que Carmen Ruiz efectivamente había discutido con Elena años antes, por cuestiones de herencia. Elena había intentado contactar con ella cuando Pablo era pequeño, pero Carmen la había rechazado. El momento decisivo llegó cuando el juez decidió escuchar a Pablo en la sala del consejo. El chaval, ahora de 14 años, tenía derecho a expresar su preferencia. La asistente social que había seguido el caso informó al juez que en todos sus años de servicio pocas veces había visto un niño tan tranquilo y equilibrado como Pablo. Vivía en un ambiente estable, tenía excelentes resultados escolares y, sobre todo, había desarrollado vínculos afectivos profundos. Trasladarlo ahora sería traumático. Cuando fue el turno de Pablo, el chaval entró en la sala con dignidad y valor. El juez le aseguró con amabilidad que cualquier cosa que decidiera sería respetada. Pablo dijo que había pensado mucho en esa situación y que quería decir algunas cosas. Se levantó, mirando primero a Carmen Ruiz, luego a Carlos y Pilar. Explicó que la señora Ruiz decía ser su tía, y probablemente era verdad, pero ser parientes de sangre no significaba automáticamente ser familia. Su madre, Elena, era pariente de sangre de sus padres, pero ellos la echaron cuando necesitaba ayuda. Era pariente de sangre de la señora Ruiz, pero ella no la ayudó cuando tenía dificultades. Pablo continuó diciendo que había aprendido que la familia verdadera es la que te elige cada día. Tío Carlos lo había elegido cuando era un niño hambriento en la calle. Pilar lo había elegido cuando decidió quererlo como un hijo. Ellos le habían enseñado qué significa tener un hogar, no solo un sitio donde dormir. Se giró hacia Carmen Ruiz explicando que ella decía quererlo, pero no lo conocía. No sabía que odiaba las berenjenas, pero adoraba los libros de aventuras. No sabía que tenía pesadillas cuando llovía fuerte, porque le recordaba la noche en que murió la abuela. No sabía que su sueño era ser ingeniero informático para ayudar a otros niños como él. Luego se volvió hacia Carlos. Tío Carlos sabía todas esas cosas. Sabía cuándo necesitaba que lo abrazaran y cuándo necesitaba espacio. Sabía que estaba orgulloso de sus orígenes humildes y nunca lo había hecho sentir diferente. Le había enseñado que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene, sino por el amor que sabe dar. Las lágrimas corrían por el rostro de muchas personas presentes en la sala. Pablo concluyó diciendo que si podía elegir, elegía quedarse con su verdadera familia, la que lo había elegido y que seguía eligiéndolo cada día. El juez se tomó una pausa de reflexión. Cuando volvió, su decisión fue clara y definitiva. Después de examinar todos los elementos del caso y haber oído la voluntad del menor, dispuso que Pablo García permaneciera bajo la tutela de Carlos Mendoza. El vínculo afectivo construido en esos años y la estabilidad emocional del menor eran elementos que prevalecían sobre las meras relaciones de parentesco biológico. La sala estalló en un aplauso espontáneo. Pablo corrió a abrazar a Carlos y Pilar, mientras Carmen Ruiz salía en silencio, aparentemente más aliviada que decepcionada. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de casa, Carlos y Pilar se casaron. Pablo fue su testigo, orgulloso de llevar el primer smoking de su vida. Durante la fiesta, un periodista local preguntó a Carlos cómo se sentía. Carlos respondió que 5 años antes era un hombre rico pero vacío. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía familia. Ahora tenía menos dinero, pero tenía las riquezas más preciosas del mundo: el amor de su mujer y la alegría de ser padre. Cuando el periodista preguntó a Pablo qué había aprendido de esa experiencia, el chaval sonrió con esa sabiduría que siempre lo había caracterizado. Dijo que había aprendido que no todos los héroes llevan capas. Algunos simplemente llevan delantales de cocina y te preparan la cena cada noche. Otros dejan trabajos importantes para ayudarte con los deberes. Y los verdaderos milagros no pasan en las películas, sino cuando alguien te mira y decide que mereces ser querido. Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el jardín iluminado con lucecitas, Carlos miró a su mujer Pilar reír con Pablo
y entendió que había ganado la lotería más importante de la vida. El chaval que una vez había pedido trabajar por un bocadillo se había convertido en el centro de una familia feliz. Y el hombre que una vez medía todo en términos de beneficio había aprendido que el verdadero éxito se mide en abrazos, risas y momentos de felicidad compartida. A veces bastan 3 palabras para cambiar 2 vidas para siempre. Y a veces, la familia más bonita es la que no nace de la sangre, sino del amor que elige crecer cada día. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has creído en la fuerza del amor que supera cualquier barrera social, entonces tienes que compartirla, porque cada día niños valientes afrontan dificultades enormes con dignidad. Adultos que parecen tenerlo todo, descubren que están vacíos por dentro. Las familias se forman no por casualidad, sino por elección, y a veces un simple bocadillo puede ser el comienzo de un milagro. Dale like si crees que la familia verdadera es la que te elige. Comenta, ¿cuál ha sido el gesto más valiente que has visto jamás? Comparte con quien necesita creer en los milagros cotidianos. No todos los héroes salvan el mundo. Algunos simplemente salvan a un niño, y a veces, salvando a un niño, se salvan también a sí mismos.